La puesta de sol resplandeció sobre la pradera, roja como un tajo empapado de sangre que desgarraba el cielo. Jed Coulten, un viejo ranchero enjuto con la espalda torcida por años de soledad, empujó suavemente a su huesudo caballo hacia la puerta de madera podrida. El sendero estaba en completo silencio. El crujido de la ladera sonaba como si la tierra misma dejara escapar un suspiro lastimero. Entonces se detuvo en seco. Allí mismo, junto a la puerta, meciéndose bajo la luz agonizante, colgaba el enorme cuerpo de una mujer. La cuerda estaba fuertemente apretada alrededor de su cuello. Su peso hacía que sus hombros, 2 veces más anchos que los de él, se hundieran con cada ráfaga de viento. Sus manos ásperas y callosas colgaban inertes, con los dedos aún manchados de sangre seca. La escena impactó a Jed como una bala en el pecho. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. En el poste de madera estaban grabadas profundamente unas palabras, cortadas con un cuchillo. Esto es lo que le sucede a quienes desafían la ley de Caín. Jed se estremeció. El alcalde Caín, el tirano que gobernaba estas tierras con miedo y violencia, había convertido la puerta de entrada de Jed en una horca. No fue solo un asesinato. Fue un mensaje, una humillación pública. Jed comenzó a girar su caballo cuando el último rayo del atardecer rozó el pálido rostro de la mujer. Sus párpados temblaron. Un suspiro ahogado escapó de su garganta. Ella estaba viva. Sin pensarlo, Jed saltó de la silla de montar y sacó su cuchillo. Un corte limpio. La cuerda se rompió. Su pesado cuerpo se desplomó sobre sus frágiles brazos como si todo el peso de la noche hubiera caído sobre su pecho. Cuando finalmente abrió los ojos, Jed sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era la mirada de una víctima indefensa. Era la mirada fría y firme de alguien que había mirado a la muerte de frente y había regresado para contarlo. Y ahora, unas palabras del narrador. Les agradezco sinceramente que me hayan permitido compartir este momento con ustedes esta noche. Indíquenos desde dónde nos escucha. Mi más profundo deseo es que la paz y la felicidad te acompañen donde quiera que escuches esta historia. Jed Coulten dejó caer el pesado cuerpo sobre el suelo agrietado y seco como un hueso. El pecho de la mujer gigante subía y bajaba con respiraciones entrecortadas y ásperas, persistentes como el lejano latido de un tambor de guerra. Le temblaba la mano mientras apretaba el cuchillo con más fuerza, cansado e inseguro. ¿Quién era ella? ¿Y por qué Caín había elegido colgarla justo en su puerta? Jed no tuvo tiempo de averiguarlo. La arrastró adentro y la colocó sobre la vieja cama. La pequeña habitación estaba oscura, iluminada únicamente por la luz parpadeante del fuego de la estufa. Las llamas danzantes recorrían su musculosa figura, haciendo que Jed se sintiera aún más incómodo. Esta no era una mujer cualquiera. Sus manos eran duras como las de un herrero, sus brazos gruesos como troncos de árbol, y su pecho se agitaba bajo una camisa rota y hecha jirones. Se sentó contra la pared, con la mirada fija en la marca de la cuerda que aún permanecía grabada profundamente en su cuello. Hacía mucho tiempo que ningún ser viviente había compartido esta casa, normalmente llena solo de viento y el crujido de la vieja leña. Pero su presencia no trajo consuelo. Él, un ranchero frágil, ahora albergaba a una mujer que parecía capaz de aplastarle los huesos con un solo apretón. La noticia se extendió más rápido que un incendio forestal en la pradera. Por la mañana, cuando Jed abrió la puerta, ya había algunas figuras merodeando cerca de la valla. Algunas mujeres cuchicheaban entre sí, mientras algunos hombres permanecían de pie, con los brazos cruzados, entre curiosos y desdeñosos, oyeron que había llevado a su casa a ese monstruo ahorcado. Una mujer tan grande como una vaca seguía viva después de la horca. Eso tiene que ser un mal presagio. Jed Coulten siempre fue débil. Ahora está dando cobijo a la mismísima diableza. Los susurros cortan como cuchillas. Jed mantuvo la cabeza gacha y entró, fingiendo no oír, pero la vergüenza le hervía por dentro. Siempre había sido menospreciado. Demasiado flaco para transportar madera,
demasiado silencioso para el salón, demasiado blando para llevar un arma. Ahora, salvar a un monstruo gigante lo había convertido en el hazmerreír más que nunca. Aún así, por encima de todos los chismes y murmullos, Jed no podía borrar de su cabeza el recuerdo de sus ojos de la noche anterior. No brillaban por el miedo, sino por un fuego, ese tipo de fuego que solo se ve en aquellos que han mirado a la muerte de frente y han salido ilesos. Y en ese instante, Jed vio algo en su mirada que le hizo perder hacía mucho tiempo una voluntad inquebrantable de sobrevivir. No sabía si había buscado problemas o salvado a un ángel de la guarda. Pero una cosa era segura desde que cortó esa cuerda. Los días tranquilos y vacíos de su vida habían desaparecido para siempre. Esa noche, el viento aulló a través de las grietas, y las viejas tablas de madera, largas y bajas, como si la propia pradera respirara en la oscuridad. Jed estaba sentado a la mesa, con un viejo revólver a su lado y la mirada fija en la cama. La mujer gigante no se había movido, pero su respiración se había estabilizado en un ritmo constante. El fuego de la estufa proyectaba un brillo dorado sobre su rostro anguloso, marcado por cicatrices y silencioso. Entonces, de repente, se incorporó. La vieja cama crujió ruidosamente bajo su peso. La madera cruje como un trueno. Jed se estremeció, con la mano ya en la empuñadura de su pistola. Pero antes de que pudiera dibujarlo, sus ojos se clavaron en los de él, penetrantes, alertas y fríos. No eran los ojos de alguien que apenas había escapado de la muerte. ¿Por qué me salvaste? Su voz era firme. Jed se atragantó con su respuesta. No se esperaba esa pregunta. Actuó por instinto, como un hombre sediento que tropieza con el agua. No podía simplemente dejar a alguien muriendo en mi puerta. La mujer soltó una risa seca, como piedra contra piedra. Su mano ancha se alzó hasta su cuello, rozando con los dedos los profundos moretones morados que aún permanecían grabados en su piel. Caín me quería muerto, y quería que todo este maldito pueblo lo viera. ¿Crees que puedes esconderme de él? El nombre le produjo un escalofrío a Jed. Caín, el alcalde. Sin grito, sin alarido de guerra, solo fuerza bruta y silenciosa. Su poderoso brazo impactó contra el hombro del oso, usando todo su cuerpo para hacerlo retroceder. El impacto resonó, como un trueno. El oso se tambaleó, empujando hacia la cerca rota. Rugió, arañó salvajemente, pero paso a paso, Mara lo hizo retroceder. El patio quedó en silencio. Solo los gruñidos del oso y el aliento áspero de Mara llenaban el aire. A lo lejos, los habitantes del pueblo se habían congregado, boquiabiertos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Por fin, el oso grizzly cruzó la cerca rota, se giró y huyó hacia el bosque, dejando tras de sí profundas y monstruosas huellas en la tierra. Mara se quedó allí, con el pecho agitado, los brazos ensangrentados por los rasguños de las garras. Se giró, con los ojos llameantes, no de triunfo, sino con la fría indiferencia de quien simplemente había terminado sus quehaceres matutinos. Jed se quedó paralizado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. A sus ojos, la mujer que tenía delante ya no era el monstruo ahorcado. Era una fuerza viviente de la naturaleza, algo indefinible e imparable. Los rumores se extendieron más rápido que el viento. Al final del día, ese día, todo el pueblo hablaba de lo que habían visto con sus propios ojos. Una mujer gigante, ahorcada el día anterior, ahora se encontraba cara a cara con un oso grizzly, obligándolo a huir en el mercado. La gente susurraba, yo mismo lo vi. Era tan grande como el oso y lo hizo correr. Fueron unos auténticos monstruos. Ninguno de nosotros, los hombres, se atrevió siquiera a disparar un tiro. Jed Coulten tan débil. Ahora se esconde tras un monstruo con vestido. Cada palabra le dolía como una cuchilla roma que se clavaba lentamente en los oídos. Nunca lo habían respetado. Demasiado flaco para trabajar la tierra. Demasiado callado para juntarse con la gente del bar. Ahora, el poco orgullo que le quedaba estaba hecho pedazos.
Se reían, diciendo que se escondía tras la falda de una mujer. Al atardecer, Jed estaba sentado en el porche, con una vieja botella de whisky medio vacía a su lado. La mirada fija en la cerca que había remendado a toda prisa tras el ataque del oso. No había ido al mercado en todo el día. No podía mirar a nadie a los ojos. Una extraña vergüenza le hervía por dentro. La vergüenza de un hombre considerado inútil por el mundo que lo rodeaba. Dentro, Mara salió en silencio. La luz del sol, ya tenue, envolvía su imponente figura, sus músculos marcados aún con las cicatrices de los arañazos. Miró a Jed durante un largo rato, y luego se sentó a su lado. El porche crujió bajo su peso. Oí lo que dijeron, murmuró con voz baja y ronca. Jed no se giró. Dejó escapar una sonrisa amarga. No se equivocan. No soy nada. Un hombrecillo, nada más. ¿Y tú? Te enfrentaste a un oso grizzly. La mano de Mara se posó en la marca de la cuerda que aún se veía en su cuello. Su mirada se perdió más allá del horizonte. ¿Crees que esta fuerza es un don? Preguntó con voz firme pero áspera. Toda mi vida, los hombres me han visto como una amenaza. Mujeres como una loca. No me ahorcaron porque hubiera infringido la ley. Me colgaron para que el pueblo se riera de este cadáver y olvidara la verdad que guardo dentro. Su voz se quebró, pero no vaciló. Jed se giró hacia ella por primera vez. Bajo esa coraza inquebrantable se escondía una soledad tan cruda que dolía. Creía que era el único al que la gente despreciaba, dijo Jed en voz baja, apretando con fuerza el reposabrazos. Resulta que tú también conoces esa sensación. Un silencio se apoderó de ellos, roto únicamente por el silbido del viento a través de la valla rota. Y en ese silencio, una silenciosa verdad se instaló entre ellos. Ambos marginados por el mundo. Pero juntos, ese rechazo se había convertido en algo más, algo fuerte. Mara alzó la vista. Sus ojos brillaban. Caín teme la verdad que llevo dentro. Los habitantes del pueblo temen el cuerpo que habito. Pero tú, Jed, fuiste el único que cortó esa cuerda. Así que deja de llamarte débil. Jed la miró. Y en ese instante, en lo más profundo de su pecho, sintió algo agitarse, algo que no había sentido en años. Una llama que apenas comienza a arder de nuevo. Esa tarde, oscuras nubes se arremolinaron espesas y pesadas. El viento levantaba polvo por el camino de tierra que conducía al rancho de Jed Coulten. A lo lejos llegaban el retumbar de cascos y los gritos de hombres enfurecidos. Jed estaba de pie en el porche, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Delante de él, Caín cabalgaba un enorme caballo negro, flanqueado por más de 2 docenas de pistoleros a sueldo, hombres rudos de mirada fría y pistolas que colgaban de sus caderas. Detrás de ellos, los habitantes del pueblo se congregaban en silencio, entre la curiosidad y el temor, asomándose desde detrás de las vallas podridas. Caín irrumpió en la puerta, su voz aguda y fría como una sentencia de muerte. Coulten, entrégame a la mujer que escondes. De lo contrario, esta puerta será tu horca al atardecer. Jed tragó saliva con dificultad. El sudor empapaba la parte trasera de su camisa. Por un momento, estuvo a punto de desplomarse del miedo. Entonces Mara salió a su lado. La mujer gigante permanecía alta e inflexible. Las noticias indican que aún se le veían moretones alrededor del cuello. Sus ojos eran como acero afilado. En su mano, la misma cuerda con la que una vez la ahorcaron. Se lo puso en la mano a Jed y le susurró: «Lo cortaste una vez. Ahora vivimos juntos o morimos juntos». En ese momento, algo se desató dentro de Jed. Se giró y miró fijamente a Caín. Voz de caballo pero firme. «Ella no va a ninguna parte. Si quieres sangre, Caín, entonces pasa por encima de mi cadáver». Un murmullo surgió de la multitud. Caín entrecerró los ojos y luego asintió con un gesto brusco. Se desató un tiroteo fuerte y repentino. Una densa columna de humo se elevó al aire. Los cascos resonaban sobre la tierra.
Jed se lanzó desde el porche, y su potro cobró vida con un rugido. La primera bala alcanzó a un pistolero a sueldo en el hombro, dejándolo caer como un saco de grano. A Jed le temblaban las manos, pero su dedo ya no dudaba en apretar el gatillo. Mea arremetió hacia adelante como una tormenta. Un poderoso movimiento de su brazo lanzó a un hombre por los aires como un espantapájaros roto. Otro intentó sacar su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, ella lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo con estrépito. Parecía menos una pelea y más una batalla entre bestias. Solo que esta vez, la bestia era la mujer a la que habían ahorcado el día anterior. Los pistoleros a sueldo no paraban de disparar a lo loco, llenando el patio de polvo y humo. En medio del caos, gritos, cascos y disparos. Jed y Mara estaban de espaldas. Él despidió. Ella golpeó. Los mismos hombres que una vez se burlaron de ellos ahora yacían gimiendo en el polvo. Sin grito, sin alarido de guerra, solo fuerza bruta y silenciosa. Su poderoso brazo impactó contra el hombro del oso, usando todo su cuerpo para hacerlo retroceder. El impacto resonó, como un trueno. El oso se tambaleó, empujando hacia la cerca rota. Rugió, arañó salvajemente, pero paso a paso, Mara lo hizo retroceder. El patio quedó en silencio, solo los gruñidos del oso y el aliento áspero de Mara llenaban el aire. A lo lejos, los habitantes del pueblo se habían congregado, boquiabiertos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Por fin, el oso grizzly cruzó la cerca rota, se giró y huyó hacia el bosque, dejando tras de sí profundas y monstruosas huellas en la tierra. Mara se quedó allí, con el pecho agitado, los brazos ensangrentados por los rasguños de las garras. Se giró, con los ojos llameantes, no de triunfo, sino con la fría indiferencia de quien simplemente había terminado sus quehaceres matutinos. Jed se quedó paralizado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. A sus ojos, la mujer que tenía delante ya no era el monstruo ahorcado. Era una fuerza viviente de la naturaleza, algo indefinible e imparable. Los rumores se extendieron más rápido que el viento. Al final del día, ese día, todo el pueblo hablaba de lo que habían visto con sus propios ojos. Una mujer gigante, ahorcada el día anterior, ahora se encontraba cara a cara con un oso grizzly, obligándolo a huir en el mercado. La gente susurraba, yo mismo lo vi. Era tan grande como el oso y lo hizo correr. Fueron unos auténticos monstruos. Ninguno de nosotros, los hombres, se atrevió siquiera a disparar un tiro. Jed Coulten tan débil. Ahora se esconde tras un monstruo con vestido. Cada palabra le dolía como una cuchilla roma que se clavaba lentamente en los oídos. Nunca lo habían respetado. Demasiado flaco para trabajar la tierra. Demasiado callado para juntarse con la gente del bar. Ahora, el poco orgullo que le quedaba estaba hecho pedazos. Se reían, diciendo que se escondía tras la falda de una mujer. Al atardecer, Jed estaba sentado en el porche, con una vieja botella de whisky medio vacía a su lado. La mirada fija en la cerca que había remendado a toda prisa tras el ataque del oso. No había ido al mercado en todo el día. No podía mirar a nadie a los ojos. Una extraña vergüenza le hervía por dentro. La vergüenza de un hombre considerado inútil por el mundo que lo rodeaba. Dentro, Mara salió en silencio. La luz del sol, ya tenue, envolvía su imponente figura, sus músculos marcados aún con las cicatrices de los arañazos. Miró a Jed durante un largo rato, y luego se sentó a su lado. El porche crujió bajo su peso. Oí lo que dijeron, murmuró con voz baja y ronca. Jed no se giró. Dejó escapar una sonrisa amarga. No se equivocan. No soy nada. Un hombrecillo, nada más. ¿Y tú? Te enfrentaste a un oso grizzly. La mano de Mara se posó en la marca de la cuerda que aún se veía en su cuello. Su mirada se perdió más allá del horizonte. ¿Crees que esta fuerza es un don? Preguntó con voz firme pero áspera. Toda mi vida, los hombres me han visto como una amenaza.
Mujeres como una loca. No me ahorcaron porque hubiera infringido la ley. Me colgaron para que el pueblo se riera de este cadáver y olvidara la verdad que guardo dentro. Su voz se quebró, pero no vaciló. Jed se giró hacia ella por primera vez. Bajo esa coraza inquebrantable se escondía una soledad tan cruda que dolía. Creía que era el único al que la gente despreciaba, dijo Jed en voz baja, apretando con fuerza el reposabrazos. Resulta que tú también conoces esa sensación. Un silencio se apoderó de ellos, roto únicamente por el silbido del viento a través de la valla rota. Y en ese silencio, una silenciosa verdad se instaló entre ellos. Ambos marginados por el mundo. Pero juntos, ese rechazo se había convertido en algo más, algo fuerte. Mara alzó la vista. Sus ojos brillaban. Caín teme la verdad que llevo dentro. Los habitantes del pueblo temen el cuerpo que habito. Pero tú, Jed, fuiste el único que cortó esa cuerda. Así que deja de llamarte débil. Jed la miró. Y en ese instante, en lo más profundo de su pecho, sintió algo agitarse, algo que no había sentido en años. Una llama que apenas comienza a arder de nuevo. Esa tarde, oscuras nubes se arremolinaron espesas y pesadas. El viento levantaba polvo por el camino de tierra que conducía al rancho de Jed Coulten. A lo lejos llegaban el retumbar de cascos y los gritos de hombres enfurecidos. Jed estaba de pie en el porche, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Delante de él, Caín cabalgaba un enorme caballo negro, flanqueado por más de 2 docenas de pistoleros a sueldo, hombres rudos de mirada fría y pistolas que colgaban de sus caderas. Detrás de ellos, los habitantes del pueblo se congregaban en silencio, entre la curiosidad y el temor, asomándose desde detrás de las vallas podridas. Caín irrumpió en la puerta, su voz aguda y fría como una sentencia de muerte. Coulten, entrégame a la mujer que escondes. De lo contrario, esta puerta será tu horca al atardecer. Jed tragó saliva con dificultad. El sudor empapaba la parte trasera de su camisa. Por un momento, estuvo a punto de desplomarse del miedo. Entonces Mara salió a su lado. La mujer gigante permanecía alta e inflexible. Las noticias indican que aún se le veían moretones alrededor del cuello. Sus ojos eran como acero afilado. En su mano, la misma cuerda con la que una vez la ahorcaron. Se lo puso en la mano a Jed y le susurró, «Lo cortaste una vez. Ahora vivimos juntos o morimos juntos». En ese momento, algo se desató dentro de Jed. Se giró y miró fijamente a Caín. Voz de caballo pero firme. «Ella no va a ninguna parte. Si quieres sangre, Caín, entonces pasa por encima de mi cadáver». Un murmullo surgió de la multitud. Caín entrecerró los ojos y luego asintió con un gesto brusco. Se desató un tiroteo fuerte y repentino. Una densa columna de humo se elevó al aire. Los cascos resonaban sobre la tierra. Jed se lanzó desde el porche, y su potro cobró vida con un rugido. La primera bala alcanzó a un pistolero a sueldo en el hombro, dejándolo caer como un saco de grano. A Jed le temblaban las manos, pero su dedo ya no dudaba en apretar el gatillo. Mea arremetió hacia adelante como una tormenta. Un poderoso movimiento de su brazo lanzó a un hombre por los aires como un espantapájaros roto. Otro intentó sacar su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, ella lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo con estrépito. Parecía menos una pelea y más una batalla entre bestias. Solo que esta vez, la bestia era la mujer a la que habían ahorcado el día anterior. Los pistoleros a sueldo no paraban de disparar a lo loco, llenando el patio de polvo y humo. En medio del caos, gritos, cascos y disparos. Jed y Mara estaban de espaldas. Él despidió. Ella golpeó. Los mismos hombres que una vez se burlaron de ellos ahora yacían gimiendo en el polvo. Finalmente, Caín fue derribado de su caballo. Se arrastró por el polvo, con el rostro contorsionado por el pánico, los ojos desorbitados por el horror al ver acercarse a Mara, con las manos ensangrentadas apretando la misma cuerda que una vez habían usado para matarla.
Los hombres armados restantes se retiraron. El patio quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los supervivientes y el tenue olor a pólvora en el aire. Caín tembló. Ya no es el alcalde íntegro con sombrero blanco en el púlpito. Pero Jed, un cobarde derrotado, finalmente arrastrado a la luz, se puso al lado de Mara y por primera vez en su vida sintió sus hombros erguidos con verdadera fuerza. El humo de la pólvora se disipó lentamente. Un caballo yacía sin vida en medio del camino. Los pistoleros a sueldo gemían, cojeaban o huían hacia el polvo que se colaba ante la puerta derruida del rancho de Jed Coulten. Solo Caín permaneció de rodillas, cara cubierta de suciedad, ojos llenos de rabia y miedo. Mara se irguió, aferrada a la soga con la que una vez la ahorcaron. Por un momento, pareció que podría enrollársela alrededor del cuello de Caín y devolverle el favor. Pero en vez de eso, dejó caer la cuerda a sus pies. Su voz, baja y ronca, resonó como una campana. Esta cuerda me mató una vez. Hoy se revela la cobardía que realmente tienes. Jed dio un paso al frente. Todavía temblaba por el retroceso de su revólver, pero sus ojos ardían con fuego. Señaló a Caín y alzó la voz para que todos los aldeanos que se escondían tras las vallas pudieran oírlo. Este es el hombre que colgó a una mujer inocente en mi puerta como espectáculo. Este es el hombre que se ha alimentado de nuestro miedo y nuestra sangre. Los murmullos se extendieron entre la multitud, y luego se hicieron más fuertes. Por primera vez, los habitantes del pueblo no inclinaron la cabeza ante Caín. Murmuraron, luego asintieron. Juntos, años de miedo se resquebrajaron como madera seca. Caín fue arrastrado, despojado de todo poder. En los días que siguieron, algo cambió en la ciudad. La gente empezó a visitar el rancho de Jed Coulten, no para burlarse, sino para echar una mano. Ayudaron a reconstruir la cerca, le pidieron consejos sobre siembra, y al cruzar la puerta, sus ojos siempre se posaban en la mujer gigante. Ya nadie la llamaba monstruo. Mara se quedó. Ella y Jed volvieron a plantar el jardín, reconstruyeron el granero y curaron las heridas del otro, tanto físicas como de otro tipo. Bajo sus enormes manos, la madera se alzó sólida como la piedra. Gracias a la silenciosa paciencia de Jed, la tierra poco a poco volvió a reverdecer. Una tarde, mientras el sol bañaba los campos con un manto dorado, Jed colgó la vieja soga en la pared del porche. Mara lo miró, con la mirada perdida. Jed habló en voz baja, no para evocar el miedo, sino para recordárnoslo a veces. Lo que antes nos avergonzaba se convierte en la prueba de que sobrevivimos. Mara colocó su ancha mano sobre el hombro de él, y en sus ojos, por primera vez, había algo más que acero, había calidez, una calidez inusual que ambos habían pasado toda su vida buscando. El viento de la pradera silbaba a través de la cerca recién construida, llevando consigo el aroma de la hierba fresca y el tenue eco de los cascos. Aquel pequeño rancho ya no era un lugar de muerte, sino un lugar donde dos marginados se habían encontrado y se habían mantenido firmes contra las bestias, las balas y la crueldad humana. Porque la verdadera fuerza no reside en los músculos ni en la pólvora. Reside en dos almas rechazadas por el mundo que eligen permanecer juntas. Y ahora, unas palabras del narrador. Hermanos y hermanas, aquí en el oeste, solíamos pensar que la fuerza provenía de los músculos, de un arma en la mano o de un nombre temido en el salón. Pero aprendí algo más. Fuerza real. Surge de estar al lado de alguien cuando el mundo entero le da la espalda. Esa mujer que fue ahorcada y ese ranchero flaco que no tenía más que un cuchillo desafilado. Se encontraron. Y a partir de ese momento, nadie pudo volver a llamarlos débiles. A veces en la vida, lo que necesitamos no es alguien que reciba la tormenta por nosotros, sino alguien que esté a nuestro lado bajo la lluvia y camine juntos a través de la oscuridad. Así que, si alguna vez te has sentido pequeño en este mundo, recuerda esto. Tal vez esa pequeña parte de ti sea lo único que haga que otra persona sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Una vez más,
Es un verdadero honor para mí compartir esta historia con ustedes esta noche. Cuéntame qué te pareció en los comentarios de abajo. Dale al número 1 si esta historia te conmovió.